En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria in excelsis Deo, et in terra paz hominibus, bone voluntatis, clamamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamos te, gratias agimus tibi, pro te magnam gloria
Oremos. Señor, que por medio de San Francisco Solano llevaste a muchos pueblos de América al seno de la Iglesia, por sus méritos e intercesión, míranos con bondad y atrae hacia ti a los pueblos que aún no te conocen. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz, que anuncia la buena noticia, que pregona la justicia, que dice a Sión: tu Dios reina. Escucha tus vigías, gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sión. Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén. Ha descubierto el Señor su santo brazo a los ojos de todas las naciones, y verán los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor, tocad la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Familias de pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Decid a los pueblos: el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Id y haced discípulos a todos los pueblos, dice el Señor: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos en el Perú, en la iglesia de aquí del Perú,
al santo Francisco Solano. San Francisco Solano fue un fraile franciscano que, aunque no haya nacido en el Perú, se le considera dentro de los santos peruanos, ¿no? Porque desarrollaron gran parte de su vida, en este caso de su vida religiosa, misionera, pues en el Perú. Él fue originario de Andalucía, ¿no? En España. Y aunque gran parte de su vida la pasó efectivamente en el Perú, también vivió algunos años en diferentes lugares de América, ¿no? En Bolivia, en Paraguay, en Uruguay y en Argentina, ¿no? Desarrolló allí su labor misionera, ¿no? Hasta que llegó al Perú, vivió aquí, ¿no? Gran parte, como decía, de su vida religiosa y misionera en tierras peruanas, preocupándose, ¿no? Sobre todo de la evangelización. Estamos hablando pues del siglo XVI, ¿no? Cuando todavía pues la fe en estas tierras de América no estaban todavía arraigadas, ¿no? Donde la misión o el desarrollo de la evangelización era difícil, ¿no? Tenían sus complicaciones, ¿no? Por muchos motivos, por muchas razones, porque no habían caminos, por ejemplo, ¿no? O carreteras, pues como hay ahora. El transporte, la comunicación, pues lógicamente era mucho más complicado, mucho más difícil que en estos tiempos. Y además, pues porque la gente, las personas todavía no se habían familiarizado con el mensaje de Dios, ¿no? Con el mensaje evangelizador, ¿no? Entonces eran situaciones pues bastante adversas para los misioneros. Sin embargo, San Francisco Solano logró santificarse de esa forma, ¿no? Llevando el mensaje de Dios a tanta gente, a tantas personas que todavía no conocían a Dios. Nos deja dos mensajes, especialmente entre muchos, es verdad, pero nos quedamos especialmente con estos dos mensajes, San Francisco Solano, para que nosotros también en nuestra vida cristiana podamos también acoger ese mensaje que nos deja el Señor a través de este gran santo franciscano. Por una parte, el celo, ¿no? El celo apostólico, ¿no? El celo también de las almas, ¿no? Es verdad, como decía antes, pues que en la época de San Francisco Solano había una serie de complicaciones, ¿no? Para llevar el mensaje de Dios a las gentes. Hoy, es verdad, hay buenas carreteras, ¿no? Hay medios de transporte bastante pues, modernos, hay aviones, hay una serie de transportes terrestres, ¿no? En donde uno de repente pues en una hora o en media hora o en 2 horas pues ya está en su destino, ¿no? A diferencia de la época de San Francisco Solano, ¿no? En donde pues en el siglo XVI el único transporte pues podría ser pues un caballo, una mula y los pies, no había más, ¿no? Sin embargo, ahora, aunque el transporte es mucho más moderno, de todas maneras pues hay complicaciones, ¿no? Para transmitir la fe, o es arduo también hoy en estos tiempos el mensaje misionero, ¿no? Por una serie de razones. De repente hoy en estos tiempos pues como que quizás el cristiano en general y la gente en general se ha acomodado mucho a la modernidad, ¿no? Se ha llenado, ¿no? De muchas cosas
que esta vida moderna nos ofrece, que tiene cosas muy buenas, pero que también, si no las sabemos utilizar, puede ser también un peligro, sobre todo para nuestro espíritu. Estamos tan llenos de cosas superfluas, de cosas modernas, de cosas superficiales, que ya no hay cabida muchas veces para Dios, ¿no? Y más aún, quizás el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio, incluso puede ser un obstáculo para nuestra comodidad, ¿no? Entonces mejor el mensaje de Dios no lo escuchamos y preferimos escuchar otros mensajes, ¿no? Que pueden ser, repito, peligrosos para nuestro espíritu, ¿no? Para nuestra alma, ¿no? Tenemos que recordar que nuestro objetivo en esta vida no es acumular cosas, ¿no? El objetivo de nuestra vida es salvar nuestra alma. Ese es el objetivo fundamental y principal. Y que después, en nuestra vida cristiana, podamos tomar, ¿no? Utilizar cosas que la modernidad nos ofrecen para nuestro bien, pues no hay problema, ¿no? Pero dejar el sitio central de nuestra vida a Dios, ¿no? Preocuparnos de la salvación de nuestra alma y no olvidarnos de la salvación de los demás, ¿no? Ese es uno de los mensajes fundamentales que nos deja hoy nuestro Señor por medio de este gran santo franciscano. Y un segundo mensaje podemos decir que puede ser la creatividad, ¿no? San Francisco Solano, en su vida misionera, como decía, por tierras bolivianas, por tierras del Paraguay, por tierras del Uruguay, de la Argentina y fundamentalmente en el Perú, buscaba cómo llegar al corazón de las personas, ¿no? Había mucha gente, lógicamente, pues originaria, indígena, que dominaba otras lenguas o distintas lenguas muy distintas unas de otras, ¿no? De unas tribus a otras tribus. San Francisco Solano fue aprendiendo algunas lenguas, pero no podía dominar quizás todas, ¿no? Y el celo que tenía él, pues le llevó también a ser creativo, ¿no? Y podemos decir más, el amor a Dios y el amor a su prójimo le llevó a ser creativo y a ver cómo llegaba al corazón de esas personas, ¿no? Y él utilizó un medio muy agradable para ir conquistando los corazones de las personas a las que iba llevando su mensaje, el mensaje del Evangelio, ¿no? Usaba un violín, ¿no? Y con ese violín iba atrayendo a las personas, ¿no? Iban estas personas escuchando el agradable sonido que transmitía el violín, pues ellos iban escuchando también las palabras que iba transmitiéndoles San Francisco Solano, ¿no? Y muchas de estas personas pues al final fueron aceptando poco a poco también el mensaje del Evangelio, ¿no? San Francisco Solano utilizó el violín como este medio para llegar al corazón de las personas. Pensemos nosotros cuál es ese, entre comillas, violín que podemos utilizar para atraer a las personas, para llevar a las personas a Dios, ¿no? En definitiva, el amor al prójimo, el amor a Dios y el amor al prójimo nos ayuda también a ser creativos, ¿no? Y pensar de qué forma puedo atraer a mi padre, de qué forma puedo atraer a mi madre, de qué forma puedo atraer a mi hijo, a mi hija, a mis hijos, a mis amigos, a las personas que están a mi alrededor y que todavía no conocen a Dios. ¿De qué forma lo puedo hacer? Pensemos y recemos, ¿no? Para que podamos cumplir con esta tarea evangelizadora. Y nunca nos desanimemos, ¿no? Porque San Francisco Solano también tuvo momentos difíciles, tiempos difíciles, rachas difíciles, ¿no? Pero él jamás se desanimó, porque estaba con Dios, ¿no? Y cuando uno está con Dios, siempre tiene que aceptar
las cosas buenas y también las cosas difíciles y malas, ¿no? Lo importante es perseverar, ¿no? Y ser fieles en nuestra vida cristiana. Que San Francisco Solano pues nos ayude a tener ese celo por la salvación de las almas, y que también San Francisco Solano nos ayude a ser creativos para atraer muchos hermanos y hermanas nuestros hacia Dios. Que así sea. Que así sea. Al recordar a San Francisco Solano, que fue una guía luminosa para su pueblo con el ejemplo y la palabra, pidamos al Padre que continúe ayudando a su Iglesia a crecer en santidad. Para que el testimonio de los santos pastores nos estimule a caminar por las sendas de la perfección evangélica, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que la palabra del Papa, del Obispo y de los sacerdotes que sea portadora de luz y de esperanza, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que Dios ilumine a los que tienen responsabilidades públicas, para que gobiernen con absoluto respeto a los valores espirituales y morales, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor conceda a todos los ministros de la palabra la fortaleza necesaria para denunciar los pecados de nuestro tiempo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que, ante el ejemplo de fe y de buenas obras de San Francisco Solano, nos sintamos movidos a llevar a la práctica sus enseñanzas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, dirige tu mirada bondadosa sobre este pueblo, que te invoca con humildad y esperanza. Por intercesión de San Francisco Solano, te pedimos que nunca falten en tu Iglesia pastores virtuosos y sabios para conducirla hacia la patria futura. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que por esta ofrenda que te presentamos, aumentes nuestra fe, esperanza y caridad, y para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos por la intercesión de San Francisco Solano amar tus preceptos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Francisco Solano, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco Solano y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Richard Daniel, al obispo auxiliar Lizardo, a la orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de la casa de nuestro Dios.
Para todas las personas que no pueden recibir a Jesús sacramentado, realizamos la comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo firmemente que tú estás aquí presente en el santísimo sacramento del altar, con todo tu cuerpo, con toda tu sangre, con toda tu alma y con toda tu divinidad. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, te pido que vengas a mi corazón espiritualmente. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, a mi corazón, y no permitas que el pecado me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, por la eficacia de este sacramento, confirma a tus siervos en la verdadera fe, para que la proclamen de palabra y de obra en todas partes, a ejemplo de San Francisco Solano, que por ella trabajó y consagró su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Rezamos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, por todas las necesidades del movimiento. Le pedimos a ella numerosas y santas vocaciones para nosotros, para toda la Iglesia, para todos los monasterios que nos colaboran. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de los pobres, acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros, siervos de los pobres, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de los pobres, acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros, siervos de los pobres, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de los pobres, acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros, siervos de los pobres, ruega por nosotros. Señor, haz de mí un instrumento dócil en tus manos, para conocer y acoger tu voluntad sobre mí. Ave
Acción de gracias de la comunión. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Señor, toma y recibe toda mi libertad, mi memoria, entendimiento y voluntad, todo cuanto tengo y poseo. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo devuelvo. Dispón de ello a tu entera voluntad. Dame tan solo tu amor y gracia, que esto me basta, sin pedir ni desear otra cosa. Amado y buen Jesús, postrado ante tu divina presencia, te ruego con el mayor fervor que imprimas en mi corazón los sentimientos más vivos de fe, esperanza y caridad, dolor de mis pecados y un propósito firme de jamás ofenderte, mientras que yo, con el amor y la compasión de que soy capaz, voy contemplando tus 5 llagas, teniendo presente aquello que dijo de ti, oh buen Jesús, el profeta David: han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Para que la virtud de la pureza reine en nuestras casas y en nuestros corazones, acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno que haya acudido a tu patrocinio, implorando tu auxilio o pedido tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado por esta confianza, vengo a ti, me refugio en ti. Yo pecador, no quieras, oh Madre del Verbo Eterno, despreciar mis súplicas, antes bien escúchalas favorablemente y haz lo que te suplico. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.